buenos días. Conoceremos el maravilloso mundo de las setas y los hongos, esos preciados frutos, como el que vemos en la imagen, que durante cada primavera y cada otoño surgen del interior de la tierra. Se trata simplemente de un fruto, ya sean comestibles o tóxicas, de un ser vivo que permanece durante todo el año bajo la tierra. Es el llamado micelio y creciendo circularmente cada año lo hace un poquito más. Pero vamos a comenzar con la amanita cesárea, con la reina de las setas, también llamada yema de huevo o huevo de rey. Precisamente se llamaba cesárea porque en la antigua Roma era un manjar exclusivo y reservado para los emperadores romanos. Lo más bonito de ella es que surge como de un huevo, aquí lo podemos ver, y como todas las amanitas, cuando eclosiona, surge de él el sombrero y el pie, y queda en la base del mismo una bolsa o volva de color blanco, como la que veis en la imagen. Las amanitas se caracterizan por tener esa bolsa debajo, pero en este caso es inconfundible, pues la amanita cesárea tiene un bonito color amarillo limón, tanto en el pie como debajo del sombrero, en sus láminas. Después lo veremos. Lo mejor de todo es que el sombrero es de un bonito color anaranjado, aquí lo veis mejor, y siendo una seta que crece en numerosos grupos, es fácil que si sabemos dónde se encuentra podamos llenar una cesta con relativa facilidad. Además, la manita cesárea, cuando le damos la vuelta, aquí lo podéis comprobar muy bien, presenta un color amarillo característico tanto en las láminas como en el pie, y eso nos ayudará a distinguirla de otras amanitas, como por ejemplo esta, la manita muscaria, que es alucinógena y tóxica. En este caso tiene un color rojo con pintas blancas, pero cuando se destiñe por la lluvia se puede parecer muchísimo a una cesárea, pero si le damos la vuelta por debajo es completamente blanca. Vamos a centrarnos ahora en los boletos comestibles de gran calidad. Hay tres principalmente muy buscados y considerados los reyes de las setas. Uno es el edulis, otro es el pinícula y otro es el aereus. El que estamos viendo en la imagen es el edulis, con su bonito color marrón claro. Suele presentar en el borde del sombrero un ribete de color blanco, como el que veis ahora en la imagen. Pues bien, es característico del boletus edulis que en el borde del sombrero claree su color. Pero además el tronco, que aquí lo veis muy bien, presenta un retículo o malla, una especie de malla de color blanco, que es también característica del boletus edulis. Por lo demás, pues es una seta fácil de buscar o fácil de identificar, con un tronco voluminoso que es totalmente comestible porque es carnoso y con un sombrero que cuando es joven, por debajo, sus poros o esponja son blancos y se pueden comer tal cual, pero que cuando envejecen, aquí lo veis, pues presentan un colorcito ya amarillento y es entonces que normalmente se quita esa esponja. Como decimos, es una seta que también crece en grupos numerosos y cuando encontramos unos rodales de boletus, además de que es una seta que tiene unos ejemplares enormes, como el que vemos ahora en la imagen, nos permite fácilmente llenar la cesta. Veamos también la curiosidad de la carne del boletus edulis, así como de los demás boletos comestibles, como el aereus. Es que es completamente blanca y no cambia de color. Es una carne además dura, muy apretada y de una textura y de un sabor parecido a la castaña. Son muy fragantes, huelen muy bien y son verdaderamente deliciosos tanto crudos como cocinados. Vemos también aquí una cesta llena de boletus edulis que a veces presentan un tronco muy esbelto, muy estilizado. Veis perfectamente que en el de la derecha todavía es joven y los poros son blancos, son totalmente comestibles, pero en el de la izquierda han envejecido un poquito y ya se han tornado de color amarillo. En cualquier caso, esta seta lo bueno que tiene es que podríamos decir que todas las que tienen esponja por debajo o poros son setas que no tienen grave peligro, al menos mortal. Aquí vemos un ejemplar de un boletus que al tacto azulea. Hay muchos boletos que cuando los tocamos se convierte su carne al color azul.
y entre ellos se encuentran los únicos boletos venenosos, el llamado boleto de Satanás, por ejemplo, pero en cualquier caso se identifican muy bien y no se pueden confundir con el edulis ni con los demás, y además en cualquier caso podrían provocar algún tipo de gastroenteritis y nada más. Vemos aquí otro boleto, considerado el rey de los boletos, junto con el edulis, es el pinícola. Se parece casi en todo, es muy parecido, a veces cuesta identificarlo, pero sobre todo la cutícula, el sombrero, presenta un color castaño rojizo muy característico. Crece en lugares similares al Boletus edulis, en pinos, en bosques de coníferas y normalmente en una elevada altitud. Sin embargo, vemos otro boletus a continuación, que es el boleto negro o Boletus aereus, considerado uno de los mejores boletos, incluso se dice que en algunos casos más apreciado que el edulis. En este caso se presenta en latitudes por debajo de los 1000 metros, es decir, un boleto que puede crecer en zonas bajas y que normalmente es más desconocido. Es un boleto que tiene el prejuicio de que se agusana fácilmente, pero sin embargo es de exquisito sabor y de exquisita textura. Son igual que los edulis, pero de un color más oscuro. Si os fijáis, de ahí su nombre negro, presenta un color castaño negruzco, que sin embargo, aquí también en esta imagen, cuando pasa el tiempo y cuando llueve, se suele clarear bastante y llega a ser casi marrón del todo, con una especie de modificaciones del color. Veis que se destiñe. El pie es de un característico color marrón tostado y también presenta un retículo, una especie de mallita, pero en este caso una mallita más de un color parduzco, nunca blanco como el Boletus edulis. Bueno, por supuesto que conocemos el níscalo, el robellón en algunos lugares o el lactarius simplemente. Con sus diferentes variedades, todos los lactarius, ya sea deliciosus, sanguiflus, etc., son unas setas apreciadísimas y muy buscadas en toda España, en toda la península. Se caracterizan porque al cortarlas segregan un liquidito de color anaranjado, por debajo son completamente naranjas y por arriba también, como veis en la imagen, presentando unos círculos concéntricos muy bonitos. Sin embargo, tiene su contraparte, también existen los falsos níscalos, aquí lo veis. Cuando vemos un níscalo que por arriba es muy similar al comestible, pero le damos la vuelta y está completamente blanco e incluso salen gotitas blancas, se trata de un falso lactario, un níscalo falso, que tampoco habría que preocuparnos demasiado, pues no resultan mortales, sino que pican y amargan y no se pueden comer. Bueno, vamos a pasar a otro tipo de setas que no tiene nada que ver con la comestibilidad, pero que sí tiene una cosa muy anecdótica, y es que son las estrellas de tierra. Igual que hay estrellas en el firmamento, tenemos estrellas en el bosque. Fijaos qué maravilla, tienen pétalos como una estrella y además en su interior una cápsula globosa que contiene esporas, millones de ellas. Por tanto, cuando les apretamos con los dedos, salen disparadas, como le pasa también a esta otra seta, popularmente llamada pedo de lobo. Esta seta, que cuando son jóvenes se pueden comer, aunque son de mediocre calidad, sin embargo cuando maduran, como veis en la imagen, es típico que salga de ellas un polvo, que son nada menos que las esporas, que en el pasado era utilizado para cicatrizar heridas. Se guardaba en botecitos y como los polvos de azol que vendían en la farmacia, conseguía y consigue coagular la sangre más rápidamente, cortando así las hemorragias. Además es antiséptico y por tanto nos desinfectaría la herida. Y aquí tenemos de nuevo la manita muscaria, la seta tóxica, la seta de los enanos, la seta de los cuentos y la seta alucinógena por excelencia. Hay que tener cuidado con ella porque además de provocar alucinaciones también provoca una intoxicación. Intoxicación que va a producir vómitos y diarrea durante varias horas. La manita muscaria se caracteriza por tener un color rojo intenso con manchas blancas que solamente cuando llueve mucho se destiñen y se convierten en un color naranja. Pero por debajo vemos perfectamente que son blancas tanto el pie como las láminas. De esa razón o de esa manera no la confundiremos nunca con la manita cesárea. Decir que se llama manita muscaria porque las moscas se sienten atraídas por esta seta. De hecho es muy habitual verlas sobrevolando la misma. Les gusta una sustancia que contiene la piel y al parecer las hace alucinar.
cayendo a los pies de la seta durante algunos minutos, quedando aturdidas, pero después, pasándoselo el efecto, salen volando de nuevo por los aires. Es una seta realmente bonita que crece en grupos muy numerosos en las altas montañas de bosques de coníferas y que junto a ella siempre aparece el Boletus edulis y los demás Boletus como el pinícola asociados a la misma. Ahora también vemos una variedad de amanita, pero en este caso, cuidado, podría tratarse de una amanita citrina o una amanita phalloides, hay muy pocas diferencias en ellas. La amanita citrina presenta un color amarillento alimonado en la parte superior y su olor es a patata cruda. En ese caso no es demasiado peligrosa, entre comillas, pero la amanita phalloides, que también presenta este mismo aspecto, como todas las amanitas, con su bolsa debajo del pie, con su anillo, con sus láminas blancas, pues en la parte superior presenta un color verdoso amarillento. Pues bien, si la olemos no huele a patata cruda, sino que huele deliciosamente a miel, y sin embargo es la seta mortal por excelencia, la amanita phalloides, que en tan solo 12 horas podría provocarnos irremediablemente la muerte, un solo ejemplar como el que veis en la imagen. Vamos a ver también una seta comestible que venden en las fruterías, es muy conocida, el llamado rebozuelo, una seta con olores afrutados, amelocotonados, muy bonita por el color naranja que tiene y porque en vez de láminas tiene pliegues. Es como si fueran hechas de plastilina, aquí lo veis. Es realmente hermosa y aparece en zonas húmedas, en zonas de musgo, en grupos muy numerosos y hay que estar un poco atento para poderla descubrir. La que sí que es fácil de descubrir es esta otra. La vemos incluso cuando vamos desde el coche, en las carreteras, cerca de los caminos, en las cunetas, incluso a veces levantando el propio asfalto con esta forma alargada tan característica. Es el denominado matacandiles, o más conocido como Coprinus comatus, una seta comestible exquisita. La podemos comer cruda, lo que es el sombrero, le quitaríamos la piel y hecha láminas es deliciosa con un poquito de limón y un poquito de aceite y sal. Pero eso sí, dura muy poco. En el momento que la cogemos, en tan solo unas horas, se torna una especie de tinta de color negro que hace que se deshaga la seta, se desintegra en tan solo unos minutos. Se autodesintegra ella sola. Esa tinta, por cierto, en la Segunda Guerra Mundial fue utilizada por el bando de los aliados. Parece ser que tenían una consigna secreta para escribir las cartas con la tinta de este hongo, de manera que cuando llegaban las cartas para saber si eran auténticas o eran del enemigo infiltrado, se analizaban al microscopio y si tenían esporas se sabía que eran originales. Vamos a ver otra seta comestible que se parece un poquito a la Coprino comatus que hemos visto hace un momento. En este caso no es tan alargada, pero también presenta esas escamitas en la parte superior, como veis en la imagen. Es la macrolepiota. Aquí la veis, que tiene un sabor exquisito, tiene una textura similar a la carne debido al alto contenido de proteína que tiene y un sabor avellanado a nueces y avellanas. ¿Cómo vamos a identificarla de otras lepiotas que sin embargo son tóxicas y mortales? Principalmente por el tamaño. Se dice que a partir de los 15 o 20 centímetros ya es casi seguro que se tratará de lepiotas comestibles, pero no obstante no nos podemos fiar todavía. Tendríamos que comprobar que ese anillo que veis en el pie, ese anillo tan característico, se puede bajar y subir a lo largo del sombrero y no se rompe, porque no está fijo. Mientras que en otras lepiotas, ese anillo, si lo intentamos mover, se podría romper. En cualquier caso, es una seta realmente maravillosa que junto con los Boletus edulis, como los que vemos en la imagen, pueden llenar una cesta y hacer una agradable comida en ese día. Como también la puede hacer este otro hongo, el famoso champiñón de monte. Hay muchas variedades de champiñones silvestres que, con un tamaño muy superior a los champiñones que venden en los mercados, son realmente exquisitos. En algunos lugares les llaman bola de nieve, en otros hongos blancos simplemente. Pero en cualquier caso todos ellos son Agaricus, el género agarico
es el género de los champiñones. ¿Cómo vamos a saber que son champiñones y no lepiotas o amanitas que podrían resultar mortales? Bueno, principalmente el pie, si miráramos debajo de la tierra, no tendría bolsa ni volva. Y además las láminas, si os fijáis, son de color rosado, amarronado, pero nunca serán blancas, como las amanitas. Eso es muy importante. Si un champiñón, que creemos que es un champiñón, vemos que no tiene las láminas rosadas y las tiene blancas, mucho cuidado, podría tratarse de una amanita mortal. Bueno, tenemos también aquí, una vez más, el rebozuelo. Lo vamos a ver ahora más de cerca. Fijaos qué bonitos que son. El que hemos dicho que parece plastilina. Es el Cantarellus cibarius. Bueno, pero hay otros tipos de Cantarellus que son más pequeñitos y que popularmente se les llama angulas de monte por la exquisitez de las mismas y que también se venden en las fruterías. Son como embuditos, como el que hemos visto antes, pero más finos, más esbeltos y más pequeñitos, de color anaranjado. Son también de la misma familia o del mismo género. En este caso, como hemos dicho, se llaman angulas de monte, que no confundirlas con las trompetas de los muertos, que también se parecen, pero de color oscuro, negro, muy apreciadas en las cocinas más exquisitas y que las podemos encontrar en los momentos ya más fríos de la temporada, en los meses del invierno, entre las hojas de todo tipo de caducifolios en zonas húmedas. Aquí vemos la angula de monte junto con la trompeta de los muertos y en esta otra imagen vemos una seta que es más propia de la primavera, aunque también a veces aparece en el otoño. Seguro que la conocéis. Es la denominada colmenilla, morchela, una seta exquisita, pero eso sí, siempre que la cocinemos bien, puesto que en crudo es tóxica, podría provocar la muerte, pero si la cocemos y expulsamos el agua de la cocción, la seta morchela, la seta colmenilla, es una de las más apreciadas en la gastronomía selecta. También tenemos una seta muy rara, muy bonita, es el coral de monte, conocida como ramaria. Hay muchos tipos de ramaria o coliflores, que en algunos lugares le llaman así porque las llegan a consumir, eso sí, previamente habiéndolas cocinado bien y expulsando el agua de la misma, porque de lo contrario provocará diarrea y vómitos. Aquí vemos también una mesa llena de una serie de setas. Por un lado, boletus, pero por el otro vemos también una especie de coliflores, pero no son corales, sino una especie de, de coliflores extrañas que las vamos a ver más de cerca en esta otra imagen. Es la llamada Asparasis crispa y crece en los tocones, en los troncos de madera de los pinos que se han cortado. Y bueno, pues aquí con este aspecto que veis tan extraño, pues muy fácil de identificar, es completamente comestible y lo mejor de todo es que tiene un sabor impresionante a nueces. Bueno, de la Asparasis nos vamos a otra seta que crece en la madera muerta, pero en este caso no se puede comer porque es muy dura. Se llama Ganoderma lucidum o la pipa. Es el famoso reishi que venden los herbolarios como un hongo anti-envejecimiento, un hongo anticancerígeno y con unas inmensas propiedades para regenerar la salud a todos los niveles. Pues bien, este hongo lo tenemos de forma asilvestrada en la madera muerta de los troncos de pino en las altas montañas y tan solo tendríamos que cogerlo y tomarlo a diario, como también podríamos tomar este otro que es el Fomitopsis pinicola, con las mismas propiedades demostradas y usadas por la medicina tradicional china. Es el yesquero de los pinos. Se presenta en los pinos, especialmente los pinos de las serranías, en las zonas altas, en los pinos silvestres, en los pinos albares, donde con un color rojizo brillante aparecen especialmente en los troncos caídos y muertos, como vemos ahora aquí en la imagen. Por otro lado, podemos encontrarnos también yesqueros en otro tipo de árboles, como los chopos. Es popular el Fomes fomentarius, el yesquero de los chopos. En este caso, sobre todo a nivel medicinal, se utilizaba para cortar las hemorragias. Se machacaba y el polvo resultante de este hongo era bueno para cicatrizar heridas, pero también era bueno para encender hogueras. Era una de las cosas más utilizadas, igual que las piñas, para encender las estufas.
Y ahora sí, vamos a acabar ya en este vídeo, en otro tendremos más variedades, pero de momento vamos a terminar con la preciada y cotizada trufa. Quizás una de las setas más caras del mundo y más difíciles de buscar por el hecho de que crecen debajo de la tierra, para lo cual se necesita un perro o un cerdo adiestrado que consiga con su olfato detectar dónde se encuentra este tesoro negro de los bosques. Con forma esférica, presenta unas bolas, unas bolitas que una vez rayadas sobre los platos dan un aroma intensísimo hasta el punto de que solo se tiene que utilizar muy poquito de la misma, porque es realmente espectacular el sabor y el aroma que tiene. Son famosos los huevos fritos con trufa rallada o también la pasta como los espaguetis con un poquito de trufa en la misma. Y nada más amigos, pues esperamos que os haya gustado este nuevo vídeo y si os gusta el mundo de las setas y de los hongos, aprovecharemos esta temporada del otoño para hacer más vídeos de este tipo. Hasta pronto amigos.